La mañana del Día de Acción de Gracias me desperté en mi departamento en Chicago y, en cuanto abrí los ojos, sentí esa sensación familiar de incomodidad en el pecho. Otro año, otra reunión familiar. Esta vez, la reunión sería en The Breakers, un hotel de lujo en Palm Beach, Florida. Era el viaje anual de la familia, todo pagado por mi abuelo. Mientras revisaba por última vez mi maleta, suspiré profundo, miré mi reflejo en el espejo. Me llamo Julia Carson. Tengo 32 años y trabajo como directora de investigación en una farmacéutica. Gano $170,000 al año. Vivo sola en Chicago y he construido mi patrimonio con inversiones inteligentes. El dinero es importante, pero la dignidad lo es aún más. Esas eran palabras que mi abuelo repetía siempre. Mi abuelo es un empresario exitoso que hizo su fortuna en la construcción. Todo lo que sé sobre finanzas lo aprendí de él, desde que era niña. Me enseñó con pasión sobre inversiones y administración de activos. Es el único en la familia que realmente me entiende. Mi hermana Laura es todo lo contrario. Antes era sobrecargo, pero ahora es ama de casa de tiempo completo. Aparentemente tiene una vida lujosa con su esposo y su hija de 7 años, pero la realidad es otra. Sin la ayuda financiera de mi abuelo, su estilo de vida no sería posible. Él paga su hipoteca, los autos y la escuela privada de su hija. Aún así, las redes sociales de Laura están llenas de fotos mostrando su vida de ensueño, bolsos de diseñador, cenas en restaurantes caros, vacaciones extravagantes. Está obsesionada con aparentar algo que no es. Mis papás, Robert y Amanda, no son diferentes. Actúan como si tuvieran una jubilación cómoda en Florida, pero también dependen de mi abuelo. Él les pagó el enganche de su casa de retiro y maneja todas sus finanzas. Al final, todo en esta familia depende de que él siga generando dinero. Mis papás siempre fueron fríos conmigo, pero con Laura eran increíblemente consentidores. Eso nunca cambió. Cuando estuve en la universidad, pagué mi matrícula con becas y cubrí mis gastos trabajando en empleos de medio tiempo. Mientras tanto, Laura dependía completamente de ellos. Le pagaron todo, incluyendo sus estudios en el extranjero. La injusticia de todo eso todavía me duele. Conviértete en alguien que pueda valerse por sí mismo. Ese era otro de los dichos de mi abuelo, y yo siempre he vivido bajo esas palabras. Trabajé duro para ser independiente, construí mi carrera en la industria farmacéutica, hice crecer mi patrimonio con inversiones inteligentes y creé una vida en la que no dependo de nadie. El departamento en un rascacielos con vista al horizonte de Chicago me lo gané yo. Disfruto ciertos lujos, pero siempre dentro de mis posibilidades. Mientras tomaba mi maleta, la ansiedad que siempre me provoca el Día de Acción de Gracias se hizo más fuerte. Cada año, los problemas de mi familia parecen profundizarse, la obsesión de Laura por aparentar, el favoritismo de mis papás y la creciente preocupación de mi abuelo por el futuro. Camino al aeropuerto, en el taxi, pensé en el viaje de este año. The Breakers era un prestigioso hotel de 5 estrellas, construido en 1895, con una arquitectura renacentista italiana impresionante. Las habitaciones costaban más de $900 por noche y la cena de Acción de Gracias tenía un precio de $200 por persona. Pero, a pesar de todo el lujo, la verdad era clara, la realidad de nuestra familia era frágil. El estilo de vida extravagante de Laura, la jubilación de mis padres, todo estaba sostenido por la inestable base del dinero de mi abuelo. Este año tenía la sensación de que todo estaba a punto de derrumbarse. Mientras miraba por la ventana del taxi en el camino del aeropuerto internacional de Palm Beach a The Breakers, el sol cálido de Florida brillaba con fuerza. Era un hermoso día de Acción de Gracias. En cuanto llegué al resort, sentí la grandeza que me rodeaba. Fui la última en llegar. Jalando mi maleta azul marino Rimowa detrás de mí, entré al majestuoso edificio de estilo renacentista italiano. Después del largo vuelo, mi vestido Theory, sencillo pero elegante, estaba un poco arrugado. El vestíbulo del hotel era impresionante, limpio, impecable, con enormes candelabros brillando en lo alto y el eco de pasos sobre el suelo de mármol. Los huéspedes ya disfrutaban su tarde de Acción de Gracias de distintas maneras. Mientras caminaba hacia la recepción, vi a mis papás sentados en un rincón del vestíbulo, conversando. Mi mamá llevaba lo que parecía ser un vestido nuevo de resort, y mi papá vestía de manera informal pero acorde a su edad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartaron la vista de inmediato. No me sorprendió. Señorita Carson, lo siento, pero no encuentro su reserva, dijo el recepcionista, con voz apenada. Siguió revisando la pantalla varias veces, con la confusión reflejada en su rostro. Puedo ver las reservas de su familia, pero... Antes de que pudiera terminar, un sonido familiar interrumpió la conversación.
tacones altos golpeando el suelo de mármol con seguridad. Me giré y ahí estaba Laura. Se acercó con su típica expresión engreída, luciendo un bolso Birkin de Hermès en el brazo y un reloj Cartier que brillaba bajo las luces del vestíbulo. «Oh, Julia, por fin llegaste», dijo con un sarcasmo evidente. El recepcionista seguía revisando su sistema mientras algunos huéspedes cercanos comenzaban a notar la situación. Laura levantó un poco la voz, atrayendo más atención a propósito. «Qué raro que no haya una reserva a tu nombre», dijo, fingiendo preocupación. Su maleta Louis Vuitton resaltaba junto a la mía, un contraste obvio. Luego, se acercó más y sonrió. «De hecho, solo hice reservas para nuestra familia», su voz resonó en el elegante vestíbulo. «Aparté una habitación para mi esposo, mi hija y para mí, y, por supuesto, una para mamá y papá, solo para la familia real». Por un momento, todo quedó en silencio. El personal de recepción se veía incómodo, sin saber qué decir. Mis papás solo se hicieron a un lado, como si intentaran fingir que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. El aire a mi alrededor se sintió pesado y frío. Respiré hondo, manteniendo mi expresión neutral. «Ya veo», dije con calma y me di la vuelta. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Sin mirarla de nuevo, apreté el agarre de mi maleta. Le hice un gesto cortés al recepcionista y saqué mi teléfono del bolso. Abrí la aplicación para pedir un taxi. Mis dedos se movían automáticamente. Esperé. Escuché a Laura decir algo más, pero la ignoré. Ya me estaba preparando para salir del vestíbulo. Podía sentir las miradas comprensivas del personal de recepción mientras caminaba hacia la entrada. Laura, aunque sorprendida por mi reacción, mantuvo su expresión triunfante. Mis papás se quedaron ahí, incómodos, sin saber qué hacer. La tensión era tan densa que podía sentirse en el aire. El único sonido en el vestíbulo era el eco de mis pasos. Cuando llegué a la salida, la luz del sol de la tarde se sintió más brillante de lo normal. Las palmeras se movían suavemente con la brisa cálida. Las vacaciones de Acción de Gracias que había planeado en este hotel de lujo se habían acabado en cuestión de minutos. Pero, en ese momento, sentí algo diferente. Una extraña sensación de alivio se expandió en mi pecho. Las palabras de mi abuelo vinieron a mi mente una vez más: «Conviértete en alguien que pueda valerse por sí mismo». Y ahora, por fin entendía lo que realmente significaban. Me quedé viendo la fachada del hotel. Su arquitectura de estilo Adam tenía más de 100 años de historia, y ahora estaba decorada con adornos elegantes para la celebración de Acción de Gracias. Uno tras otro, autos de lujo se detenían en la entrada, dejando salir a familias vestidas con ropa costosa. Sus risas llenaban el aire mientras entraban al vestíbulo a través de las grandes puertas de vidrio. Entre ellos, vi a mi sobrina Emma. Llevaba un vestido carísimo, demasiado lujoso para una niña de 7 años. Se movió con nerviosismo detrás de su mamá. Tal vez me estaba buscando. Cada año en Acción de Gracias, yo tenía la tradición de darle un regalo. Este año le había comprado una pinza para el cabello con perlas, que seguía intacta dentro de mi maleta, envuelta con cuidado. El taxi llegó y sin dudarlo subí. Al aeropuerto internacional de Palm Beach. «Por favor», le dije al conductor mientras el auto se alejaba del hotel. Busqué el próximo vuelo disponible a Chicago. Era día de Acción de Gracias, así que los boletos eran carísimos, pero el dinero no me importaba. Lo que realmente dolía era la energía emocional que había desperdiciado año tras año en estas reuniones familiares. A través del espejo retrovisor, vi cómo el hotel de Brackers se hacía más pequeño a la distancia. Su fachada impecable brillaba bajo el sol de la tarde, una imagen perfecta de la apariencia que mi familia trataba de mantener. Pero ahora que la primera grieta había aparecido, ya no había vuelta atrás. Dentro del taxi, por fin tuve un momento de paz. El aire acondicionado sonaba suavemente, y los asientos de piel premium eran increíblemente cómodos. Poco a poco, mi cuerpo comenzó a relajarse. Afuera, las palmeras se alineaban a lo largo de la carretera. Casas blancas y lujosas brillaban bajo la luz del sol. A lo lejos, se podían ver destellos del océano Atlántico. Normalmente, este paisaje me habría fascinado. Hoy apenas lo noté. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abuelo sin pensarlo 2 veces. El tono de espera se sintió más largo de lo normal hasta que por fin contestó. «Julia, ¿qué pasa?». Su voz sonaba como siempre, calmada y firme, pero alcancé a notar un ligero tono de preocupación. «Tengo que contarte algo», dije con voz segura, sin dejar que mis emociones se notaran. Le expliqué todo: la reserva desaparecida, las palabras de Laura y cómo decidí irme. Lo conté con calma, sin exagerar nada. Al otro lado de la línea,
Escuché como mi abuelo tomaba aire de golpe. Su respiración se volvió un poco más pesada, un detalle sutil, pero suficiente para darme cuenta de su enojo contenido. Aún así, no dije nada para buscar consuelo. Entiendo. Yo me encargo, dijo al final con voz baja y decidida. Esas pocas palabras llevaban un peso enorme. Sabía que se avecinaba una tormenta. Apenas colgué, mi celular empezó a vibrar con llamadas entrantes. Primero fue Laura. En menos de 15 minutos había intentado llamarme más de 10 veces. Después, llegaron los mensajes. Julia, Emma quiere verte. Te estaba esperando para nuestra tradición de acción de gracias. ¿De verdad no puedes pensar en los sentimientos de una niña? Su tono cambió en el siguiente mensaje. Mis amigos vendrán a cenar esta noche. Iba a subir la foto perfecta de nuestra familia en acción de gracias a Instagram. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto para mí? Su voz en los audios se volvía más desesperada con cada mensaje. Ignoré sus llamadas. Entonces empezaron los correos electrónicos de mis papás. Pudimos haber reservado otra habitación, escribió mi mamá, pero como dijo Laura, priorizamos a la familia real. Ahora ya eres independiente, ¿no? Su frialdad no me sorprendió. Siempre había sido así. El siguiente mensaje de mi papá fue aún peor. Laura tiene una familia, un esposo y una hija. Lo entiendes, ¿verdad? ¿No puedes simplemente aguantar por acción de gracias? Ese siempre ha sido tu problema, Julia. Siempre piensas en ti, nunca en la familia. Y luego llegó otro correo de mi mamá. Teníamos todo planeado para las redes sociales. Hermosas fotos de ti con Emma. Ahora todo está arruinado. Cada mensaje me apretaba el pecho. Pero nada de esto me sorprendía. Este patrón había existido desde que era niña. Laura siempre fue la prioridad. Yo, la ocurrencia de último minuto. El taxi se acercaba al aeropuerto cuando llegó la última ola de mensajes. Por tu egoísmo, Emma está llorando. Emma estuvo esperando tanto tiempo para verte. Los mensajes de Laura seguían llegando, usando a su hija como excusa hasta el final, pero debajo de sus palabras, lo único que veía era su vanidad y orgullo. El sarcasmo de mi madre no tardó en aparecer. Pobre Laura, si supieras lo preocupada que está por el futuro de Emma, pero educar a un hijo cuesta dinero. Tú todavía no entiendes eso. Por primera vez, no sentí la necesidad de responder. En lugar de eso, me sentí agradecida. Por fin estaban mostrando sus verdaderos colores sin dejar lugar a dudas. Justo antes de llegar al aeropuerto, mi teléfono sonó con un nuevo correo. Era del abuelo. Estoy orgulloso de tu decisión, entiendo todo. Por un momento, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era una determinación tranquila. Este no era el final. Era el comienzo de algo nuevo. A pesar del aluvión de llamadas y mensajes acusándome de egoísta, ya estaba en un punto donde sus palabras no tenían poder sobre mí. Bajé del taxi y caminé hacia la terminal internacional. Mientras reservaba mi vuelo a Chicago, sentí una inesperada sensación de libertad. Por fin tenía la oportunidad de liberarme de esta familia, en la que siempre había sido una extraña. 30 minutos después de abordar el avión, mi teléfono vibró con otro correo del abuelo. Esta vez, lo había enviado a toda la familia. Comenzaba con su tono formal de siempre. Hoy, en acción de gracias, ocurrió algo que ha dañado profundamente la dignidad de nuestra familia. El trato cruel hacia Julia es una mancha en el nombre de los Carson y no puede ser ignorado. Con efecto inmediato, congelo todo apoyo financiero a Robert, Amanda y Laura. Deben entender que su lujoso estilo de vida depende de mi apoyo. Aquellos que han perdido de vista lo que realmente importa y se han ahogado en vanidad y mentiras, ya no disfrutarán de estos privilegios. Cuando terminé de leer, mi celular comenzó a explotar con llamadas de Laura. Mensajes uno tras otro. Julia, por favor, respóndeme, convéncelo. Podía sentir su desesperación. Sin los 30,000 pesos mensuales del abuelo, su vida estaba a punto de derrumbarse. Los correos de mis padres tampoco tardaron en llegar, con el mismo tono de pánico. Julia, esto es nuestra jubilación. Por favor, habla con tu abuelo. Sin el depósito de 150,000 pesos para su casa de retiro, sin los subsidios para su seguro médico y su hogar, su cómoda vida llegaría a su fin. Por primera vez, tenían miedo. El tono de sus mensajes no tenía nada que ver con la frialdad con la que me trataron antes. Haz algo, él te escucha, ¿no? Mi mamá me suplicaba. Suspiré y apagué mi teléfono. Afuera, miré las nubes extendiéndose infinitamente por la ventana. Por primera vez en años,
No habría fotos de una acción de gracias perfecta en sus redes sociales. Y para Laura, eso quizá era un golpe aún más duro que la pérdida de dinero. El avión volaba con calma hacia Chicago. A mi lado, un pasajero veía recetas de cena para acción de gracias en su teléfono. Normalmente, a esta hora yo estaría en el hotel, preparando el regalo de Emma. Pero ahora estaba sola. Cuando aterricé y activé el wifi, mi celular explotó con más de 100 mensajes sin leer. La mayoría eran de mi hermana. Su pánico aumentaba con cada mensaje. ¿Qué se supone que haga? No puedo pagar los préstamos. ¿Qué pasa con Emma? Con la escuela, los correos de mis padres eran más de lo mismo. No recuperaremos el depósito de la casa de retiro. ¿Y ahora qué? Finalmente estaban enfrentando la realidad. Pero lo que más me sorprendió fue otro correo del abuelo, titulado Aviso Final. Su mensaje era claro y definitivo. Esto es irreversible. Cualquier objeción resultará en la pérdida de todo el apoyo restante. Leí los mensajes con calma. Cada palabra reflejaba el pánico en la voz de mi familia. Pero por primera vez en mi vida, no era mi problema. Alguna vez tan orgulloso, ahora mostraba su verdadero rostro. Dejé mi teléfono a un lado y me preparé un té en la cocina del hotel. En otro tiempo, ya estaría disfrutando de una cena de acción de gracias de $200. La familia de mi hermana siempre publicaba fotos de sus comidas lujosas, presumiendo un estilo de vida que, en realidad, apenas podían costear. Una nueva llamada entró. Era su esposo. Estaba en pánico, quejándose de los gastos excesivos de Laura. Parece que las grietas en su matrimonio también estaban comenzando a aparecer. Después, llegaron más mensajes de mis padres. Ahora me pedían ayuda con la casa de retiro y el seguro médico. Me culpaban, como si no hubieran aprendido nada de esta situación. Suspiré. Saqué un limón del refrigerador y lo agregué a mi té. Mañana volvería al trabajo como siempre. Tenía nuevos datos de investigación que analizar en la compañía farmacéutica donde trabajaba, con mi salario estable de $170,000 al año. Había construido mi vida con mi propio esfuerzo, invirtiendo con cuidado y siempre viviendo dentro de mis posibilidades. Afuera, las luces de Chicago brillaban como estrellas. Recordé mi propio crédito. Mi tarjeta siempre se pagaba en su totalidad. Vivía una vida cómoda, pero responsable. Sin deudas. Me vino a la mente el dicho favorito del abuelo: la vanidad es para los demás. El ahorro es para ti mismo. Había seguido su consejo. Había trabajado duro y había elegido el camino correcto. Las llamadas de mi familia seguían llegando, pero ya no me alcanzaban. 2 semanas después de Acción de Gracias, Chicago estaba cubierta por su primera nevada del año. Mi vida seguía como siempre. Trabajaba en mis proyectos del laboratorio. Pero la situación de mi familia había cambiado drásticamente. Lo noté primero en redes sociales. El Instagram de Laura, que solía actualizarse todos los días, se había quedado en silencio. Su última publicación era de un día antes de Acción de Gracias. Una foto de su elegante bolso en un restaurante caro. Los comentarios sobre su vida perfecta ahora se sentían irónicamente vacíos. Después, llegaron correos de mi padre. Esta vez, escritos con verdadero arrepentimiento. He estado reflexionando sobre los años que vivimos de manera exagerada. Malcriamos demasiado a Laura y a ti te tratamos con frialdad. Lo siento. Mensajes similares llegaron de mi madre. Ahora que ya no tenía seguro médico pagado, empezaba a ver lo caro que realmente era estar saludable. Finalmente entendieron cuán insostenible había sido su estilo de vida. Pero la situación de Laura era aún peor de lo que imaginaba. Un día, recibí una llamada inesperada de su esposo. Encontré deudas escondidas, dijo, con la voz temblorosa. Las tarjetas de crédito están fuera de control. Ya no podemos seguir viviendo así. Con el apoyo del abuelo cortado, su vida de lujo se estaba desmoronando rápido. Tan rápido que ya estaban considerando mudarse a una casa más pequeña y meter a Emma a una escuela pública. Laura lloraba todas las noches. Su esposo sonaba cansado, casi resignado. Su matrimonio también se estaba derrumbando. Mientras tanto, mi vida seguía casi igual. Llegaba al trabajo a las 8 de la mañana. Salía a las 6 de la tarde. Los fines de semana, asistía a grupos de inversión, revisaba mis ahorros y seguía viviendo dentro de mis posibilidades. Sin deudas. Sin preocupaciones. Y, por primera vez, sin cargas que no me pertenecían.
Ayer me ascendieron a líder de equipo para un nuevo proyecto de investigación, con un salario que irá aumentando poco a poco. Mis inversiones en fideicomisos iban bien y no tenía preocupaciones sobre el futuro. La vanidad solo da una satisfacción temporal, pero los ahorros te dan paz mental para toda la vida. Nunca había sentido tanto el peso de las palabras del abuelo como ahora. Mientras mis padres se preocupaban por su jubilación y mi hermana luchaba con sus deudas, yo simplemente seguía con mi vida normal. En las últimas 2 semanas, los correos y llamadas habían disminuido bastante. Los mensajes desesperados de antes se habían convertido en simples chequeos semanales. Incluso el tono de sus correos había cambiado. Emma se cambiará a una escuela pública. Zach tomará el autobús. Mi hermana escribió eso como si ya estuviera aceptando la realidad. La vida de ensueño que solía presumir en redes sociales nunca volvería. Mis padres también estaban pensando en dejar su lujosa comunidad en Florida y mudarse a un departamento más económico. Las cuentas médicas los estaban ahogando, y su sueño de una jubilación de lujo ya no era posible. El último correo de mi papá reflejaba este cambio. Hemos vivido con los valores equivocados por años. Pero aún no estaba claro si este despertar serviría para restaurar los lazos familiares. Una semana después, recibí un correo corto del abuelo. Darse cuenta de la verdad de la vida a veces duele, pero es un dolor necesario. Tu decisión les dejó una lección importante. No respondí. Solo lo guardé en silencio. 3 meses después de Acción de Gracias, los primeros signos de la primavera aparecían en Chicago. ¿Mi vida no había cambiado mucho? O tal vez se había vuelto aún más satisfactoria. El nuevo proyecto de investigación en la farmacéutica iba muy bien y, la semana pasada, recibí otra promoción. Mis logros como director de investigación fueron reconocidos y mi salario subiría a $200,000. Mi fondo de inversión también seguía creciendo poco a poco. Desde la ventana de mi oficina, podía ver el enorme lago Michigan, con sus olas brillando bajo el sol de primavera. Un símbolo silencioso de esperanza. El tiempo en el trabajo se había convertido en mi momento más valioso. Un día, llegó un regalo de cumpleaños del abuelo, un collar sencillo de perlas, con una tarjeta que decía: la verdadera brillantez está en quienes saben sostenerse por sí mismos. Había mantenido el contacto con mis padres al mínimo. Se habían mudado de su enorme casa en Florida a un condominio más modesto. Finalmente estaban aceptando su nueva realidad. Parecía que poco a poco se estaban ajustando, entendiendo que el lujo solo da una felicidad momentánea, pero la seguridad viene de un estilo de vida bien planeado. Por primera vez, el correo de mi mamá reflejaba una verdadera comprensión de esto. La familia de mi hermana también se había mudado a un barrio común en las afueras de la ciudad. Emma ya iba a una escuela pública y poco a poco se acostumbraba a viajar en autobús. Las redes sociales de Laura, antes llenas de fotos de su vida perfecta, ahora estaban completamente en silencio. Su imagen de ensueño en internet había desaparecido, dejando solo el vacío de haber vivido solo por las apariencias. En un correo poco común, mi hermana admitió que su vida se había vuelto muy difícil. Su matrimonio todavía estaba en crisis. Y aunque nunca lo dijo abiertamente, sabía que ella también se estaba dando cuenta de la dura verdad. Pero al menos ya no estaban ignorando la realidad. Yo, por mi parte, había empezado a fijarme nuevas metas. Quería seguir creciendo en la investigación farmacéutica y, algún día, liderar mi propio equipo. También quería compartir mis conocimientos con investigadores más jóvenes y ayudarles a desarrollarse. Durante las vacaciones, asistía a grupos de estudio sobre inversión y economía. La gente que conocía ahí tenía una vida sencilla pero bien establecida, sin pretensiones ni apariencias falsas. Las conversaciones eran refrescantes, basadas en la realidad. El incidente de Acción de Gracias nos dejó una lección importante a todos en la familia. Nos enseñó el valor de la independencia financiera, el vacío de un estilo de vida basado en las apariencias y, sobre todo, el verdadero significado de la familia. Las últimas palabras del abuelo seguían resonando en mi mente. Los lazos verdaderos solo nacen después de superar las dificultades. En el cajón de mi escritorio, la pinza para el cabello de perlas que había comprado para Emma seguía envuelta, esperando el momento adecuado. Algún día, cuando ella entienda el valor de valerse por sí misma en vez de buscar aprobación en redes sociales, se la daré. Espero que para entonces sea el momento correcto. Fuera de la ventana, los vientos de primavera susurraban entre los árboles, como si anunciaran el comienzo de una nueva etapa.